Los controladores en Angular nos van a permitir manejar la lógica de nuestra aplicación, es decir, inyectar datos a nuestras vistas. En este caso, nuestra vista es el index.html. Ok, antes de crear nuestro primer controlador, vamos a crear un módulo. Aunque más adelante vamos a dedicar un tema completo para este tema, a grandes rasgos un módulo no es más que un contenedor para las diferentes partes de nuestra aplicación. Ok, entonces el módulo principal para esta aplicación que estamos creando lo vamos a declarar en el archivo app.js. La forma que manejan, o mejor dicho, que más utilizan para trabajar con Angular es de esta forma. Vamos a declarar una variable a la que llamaremos app y como valor de esta vamos a declarar el módulo. ¿Cómo lo hacemos? Mediante Angular punto y vamos a utilizar el método módulo de Angular. Okay. Este método recibe dos parámetros. El primer parámetro es el nombre que le queremos colocar a nuestro módulo. Le vamos a llamar mi app de esta forma. Y como segundo parámetro vamos a pasar un array o un objeto con las dependencias que vayamos a utilizar. Como por el momento no tenemos ninguna, lo vamos a dejar en blanco. Y para que nuestro módulo funcione correctamente, tendremos que enlazarlo a nuestra vista y lo vamos a hacer mediante la directiva ng-app. Vamos a poner como valor de esta directiva el nombre del módulo que acabamos de crear de esta forma. ¿Ok? Bien, ahora sí podemos o ya podemos crear nuestro primer controlador. Para crearlo, vamos a hacerlo dentro del mismo archivo app y vamos a utilizar la variable que acabamos de crear, app, y mediante el método controller, de esta forma, vamos a crear nuestro primer controlador. Este método también recibe dos parámetros. El primero es el nombre que le queremos dar a nuestro controlador. Le vamos a colocar hello controller de esta forma. Y el segundo parámetro es un callback, que es donde vamos a declarar la lógica de este controlador. Entonces lo declaramos de esta forma. ¿Ok? Como parámetro de este callback vamos a colocar o a recibir lo que es el objeto scope. Hagamos una pequeña pausa para hablar sobre scope. Este término se refiere al ámbito o al alcance que tiene o que va a tener nuestro controlador. Y dentro de este ámbito vamos a encontrar o a declarar lo que son las variables, o mejor dicho, propiedades y métodos que se van a enlazar a la vista. Veamos un pequeño ejemplo para entenderlo mejor. Vamos a ir a nuestro archivo index.html y vamos a borrar el código del Hola Mundo que creamos en el primer video de este curso. En lugar de esto vamos a crear un div en el cual mediante la directiva ng-controller vamos a enlazar al controlador que acabamos de crear. Lo enlazamos colocando como valor de esta directiva el nombre de nuestro controlador de esta forma. Okay. Dentro de este div vamos a declarar un h1 donde vamos a imprimir por pantalla el valor de la variable msg. Este valor de variable lo vamos a asignar desde dentro de nuestro controlador mediante el objeto scope. Lo vamos a declarar como una propiedad de este msg y le vamos a colocar como valor, no sé, sigamos con el ejemplo del Hola Mundo de esta forma. Ok, guardamos el ejemplo y si vamos a nuestro navegador previamente con el servidor corriendo, vamos a ver que funciona correctamente. Nos imprime en pantalla el contenido de este controlador. Si lo cambiamos, no sé, le ponemos hola desde codeando.org, guardamos, vamos a nuestro navegador
y vemos que se actualiza automáticamente y nos sigue imprimiendo el valor de esta variable MSG. Ok, otra cosa a tomar en cuenta y que estuvimos hablando es sobre el ámbito de este objeto. Este objeto solamente va a existir dentro de este div, que es donde ha sido declarado el controlador. Si nosotros tomamos el H1 y lo usamos fuera de este ámbito, vamos al navegador y vamos a ver que no se nos imprime el mensaje porque no existe fuera de este ámbito. Muy bien. Bueno, pues hasta el momento ya tenemos, se podría decir que los conocimientos básicos para entender el uso de los controladores con Angular. Pero aún hay más. Se trata de mejorar la sintaxis de los controladores. Esta sintaxis se mejoró a partir de la versión 1.2 de Angular. Se trata básicamente de una sintaxis para trabajar no solamente con los controladores, sino con todo el código de Angular, y nos va a ayudar a ahorrar una gran cantidad de tiempo leyendo código, ya que nos va a permitir crear un código más legible, consistente, y lo que es más importante de todo es crear un código muy simple. Entonces vamos a ver cómo mejorar esta sintaxis. También hay que aclarar que otras de las ventajas de mejorar la sintaxis es que ya no tenemos la necesidad de utilizar lo que es el objeto scope. Bueno, claro, a menos que sea muy necesario. Ok, entonces hagamos unos pequeños cambios a nuestro controlador. Lo que vamos a hacer es borrar el controlador de aquí, ya que en el archivo app.js solamente vamos a tener declarado lo que son los módulos para nuestra aplicación. Vamos a borrar de esta forma. La forma de trabajar con Angular es que cada método esté separado en una nueva línea de esta forma y ya no estar declarado lo que es el módulo dentro de la variable. Entonces, de ahora en adelante, para declarar un módulo, lo vamos a hacer de esta forma. Y ahora vamos a crear un nuevo archivo dentro del directorio controllers, aquí, para crear nuestro controlador. Lo vamos a guardar con el nombre que le vamos a asignar a nuestro controlador, que es hello controller.js. Ok. Bueno, si ya no tenemos declarada lo que es la variable app, para declarar un controlador lo vamos a hacer de esta forma. Antes que nada, vamos a colocar el código de nuestro controlador dentro de una función anónima autoejecutable de esta forma. Ok, y vamos a utilizar el uso estricto para trabajar dentro de esta función. Esto lo hacemos con el fin de que las funciones y todo lo que declaremos dentro de esta función autoejecutable solamente trabajen dentro de esta función y no se incluyan al objeto Windows. Al objeto Windows de JavaScript. Muy bien. Ahora vamos a crear una función y le vamos a llamar hello controller. De esta forma. Aquí hay un detalle importante a tomar en cuenta. Es que ya no vamos a utilizar como parámetro el objeto scope, como ya lo habíamos comentado. Entonces, en su lugar, vamos a asignar la variable MSG, pero mediante la palabra clave dis. ¿Cómo es esto? Vamos a declarar una nueva variable a la cual vamos a llamar bm y esta va a apuntar a la palabra reservada dis. Ok. Y ahora sí, vamos a declarar como propiedad de esta la variable msg y le vamos a poner nuevamente lo que es hello world. Aquí hay otro detalle a tomar en cuenta y es que hacerlo de esta forma, si utilizamos el validador de código JavaScript JSHint,
nos va a mostrar una alerta. Esto lo vamos a evitar colocando el nombre de la función o la primera letra del nombre de la función en mayúsculas, de esta forma. Ok, y ahora sí vamos a crear el controlador. Como ya no tenemos disponible lo que es la variable app, vamos a utilizar nuevamente el método module de Angular. Bueno, vamos a hacerlo como buena práctica así. Utilizamos el mismo nombre de esta forma y automáticamente, al no declararle dependencia, o Angular va a notar que se trata de la misma instancia de este controlador, así que no simplemente lo va a sobreescribir. Ok, entonces utilizamos el método controller y igual recibe dos parámetros. El primero es el nombre que le vamos a dar al controlador, hello controller, y el segundo es el callback, que ya lo tenemos declarado aquí arribita. Entonces simplemente pasamos lo que es la variable o la función de esta forma. Ok, entonces ya tenemos listo, o mejor dicho declarado, nuestro controlador. Pero aún hay un paso más, y es que en la vista o en nuestro index.html, para acceder a lo que es el ámbito de nuestro controlador, lo vamos a hacer mediante un alias. ¿Cómo es esto? Pues igual, mediante la directiva ngController, volvemos a poner el nombre que le asignamos a nuestro controlador, que es este de aquí, y mediante un alias, que es as, vamos a acceder al ámbito de este controlador. Entonces, todo este ámbito va a estar contenido dentro de VM. Entonces, para mostrar lo que es la variable msg, vamos a poner vm.msg. Ok, guardamos los ejemplos y por último tenemos que ir al navegador. No va a funcionar inmediatamente, ya que para ello tenemos que reiniciar lo que es nuestro servidor para que nos pueda incluir lo que es el archivo que acabamos de crear de nuestro controlador. Ahora sí, si vamos al navegador, esperamos un momento en lo que carga. Ok, no me lo está mostrando. Vamos a ver si nos muestra un error. Y nos dice que Angular no... ok. Un pequeño error. Pequeño error de mi parte, declaré mal lo que es Angular. Ahora sí, voy a mi navegador y vemos cómo efectivamente ya me muestra correctamente lo que es el contenido de la variable msg. Pues bien, esta es la forma correcta en la que se tiene que trabajar con controladores dentro de Angular, ya que es la forma en que se va a trabajar en la versión 2 de este framework. Ok, muy bien, entonces como conclusión, aprendimos dos formas de trabajar con los controladores. En muchos de los ejemplos que vean por internet van a ver que están o utilizan la sintaxis que vimos primeramente, pero yo les recomiendo que empiecen a utilizar o a trabajar con la segunda forma, que es esta de aquí. Ok, en el siguiente video vamos a aprender un poco más sobre módulos en Angular JS para que no queden lagunas en este tema. Mi nombre es Paulo Andrade de Codiando.org. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.